La lección de escuela sabática del miércoles se titula La revelación del misterio de Dios. Saben, hermanos, finalmente llegamos al gran misterio que mencionamos al principio de la lección de esta semana. Claro que sí, este misterio de Dios fue planeado desde antes de la creación y finalmente ha sido revelado a través de la muerte, la resurrección de Cristo. Pero Omar, ¿cuál es exactamente ese misterio de Dios? Bueno, Nesí, debemos notar que para un universo que no había visto la muerte y ocurre el pecado, que es la paga del pecado es la muerte, hay un misterio, el misterio de la encarnación. Para los ángeles y los habitantes del universo era un misterio cómo iba a ocurrir la restitución de la primer pareja que había pecado y cómo iba a redimirse esa creación que eligió espontáneamente irse hacia el mal. Entonces, la salvación es un misterio para todo el mundo. Dice, grande es el misterio de la encarnación. Es claro, porque es un misterio antes de la crucifixión. Era un misterio porque no veían, no podían visualizar los ángeles, los habitantes del universo, ni los seres humanos, lo que era la salvación. Cuando vino Cristo, ya ese misterio fue aclarado, disipado. Entonces ya se pudo entender más el misterio de la encarnación, pero principalmente el sacrificio cruento de Cristo en la cruz del Calvario y el misterio y el resultado de ese sacrificio, que es la vida eterna. Amén. Cuando Cristo resucitó al tercer día. Qué maravilloso. Entonces, para muchos hoy en día es un misterio porque no han estudiado, no han visto al Cristo nacido, crucificado y resucitado. Para ellos sigue siendo un misterio y nosotros tenemos que llevar esas almas a ver que esto ya no es un misterio. Ya esto es una realidad. Ha sido Tenemos revelado. que llevarlos a entender la verdad de que hay poder en la sangre de Cristo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, en el término Cristo en nosotros, que Pablo lo menciona en Colosenses 1:27. Oh, sí, muy importante. Esa es nuestra esperanza gloriosa, porque, bueno, no reside en nuestra propia obra. Tampoco reside en nuestra devoción a Dios, en algo personal, ni en el poder de nuestra espiritualidad. Es la presencia constante de Jesús, o sea, es Cristo en nosotros. Mira, Nesí, les voy a contar a ustedes. Conocí a Tiago en una campaña de evangelismo que presenté en un país latinoamericano. Con 26 años de edad, él estaba renuente. Me dijo, es imposible que yo cambie, pastor. Yo tengo un doctorado en hacer maldad. Me especializo en eso. La vida de Tiago estaba apagada, no iba en la dirección correcta. Exteriormente tenía confianza en sí mismo y quería gozar la dolce vita. Era un líder natural, ustedes lo hubieran visto. Tenía talentos intrínsecos. Se negó completamente a aceptar la salvación. Ay, pobre Tiago, en realidad pasó por muchas pruebas. Sí. Pero recuerdo que regresamos a ese mismo lugar, creo que fue un par de años después, y Tiago se nos acercó con una actitud totalmente diferente. Nos saludó con alegría, su semblante denotaba gozo. Y me acuerdo que te dijo, pastor Grieve y Nesí, hermana Nesí, Dios tomó mi corazón viejo, dijo él. Dios tomó mi corazón duro, frágil, pecador, y puso un corazón nuevo en su lugar. Y algo que él mencionó fue interesante, porque él dijo, no lo puedo explicar, pero soy una nueva persona en Cristo. Qué hermoso. Bueno, a veces no podemos explicar ese factor de conversión.
no lo podemos explicar por qué yo era tan malo y de repente un clic, se prendió el foco. Te voy a decir, ese es el misterio. Yo lo llamo el misterio bioquímico de la salvación. Amén. Es la simbiosis de Cristo que entra en mí y ocurre un cambio, un vuelco, un cambio de dirección. Antes el fumador fumaba empedernidamente y la ciencia no lo pudo hacer dejar de fumar y su vicio, y llegó al plan de dejar de fumar de 5 días, o llegó a una campaña evangelística y de repente deja de fumar. Wow. Y entonces no se explica ni la ciencia. Ese es el poder transformador de Cristo. Amén. Es la voz del Espíritu Santo. Es el misterio de la salvación. Pero yo invito a las personas que nos están viendo que prueben ese misterio. ¿Y cómo? Gloria a Contemplando el sacrificio de Cristo, leyendo la Sagrada Escritura, orando, abriendo el corazón y dejando que Cristo entre en mí. Pruébalo. No opines de un plato de comida que no me gusta porque lo has mirado. Tienes que probarlo para saber si tiene buen gusto. Claro, y así es la salvación. Claro que sí, hermano, hermana, cuéntanos. ¿Cómo experimentas a Cristo en tu vida? Si puedes, escribe allí tu comentario. Y recuerda, si deseas estudiar la lección con más detalle, haz clic en el enlace que aparece en pantalla o en la descripción que ves a continuación en este video. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para terminar la semana.